Bienvenidos a Camino Arkham Horror. Hoy, Tris Scarborough, la agente del FBI, la espía. ¿Vale? Vamos a verla. Es de la clase rebelde, pero el mazo preconstruido, que son las cartas que vamos a ver en el vídeo de hoy, que vamos a repasar las que sabemos que lleva, está enfocado a la investigación, ¿vale? Sí. Es una investigadora para conseguir pistas, ¿vale? Eso es lo que al menos han especificado desde Fantasy Flight Games. Así que venga, vamos a ver el personaje. Tenemos aquí la carta de Tris, que tiene 2 de voluntad, 4 de intelecto, 2 de fuerza y 4 de agilidad. Sí. Sus capacidades es bastante interesante, dice, porque puedes hacer una acción adicional durante tu turno que solo la puedes usar para evadir. O sea, tienes una acción de evadir gratuita durante tu turno. Igual es bastante bien. Si sacas el arcano durante las pruebas de habilidad, te da más 0. Pero después de que resuelvas este test, puedes separarte de todos los enemigos, bueno, o de cada enemigo, y moverte a una localización conectada. No tiene por qué estar revelada. No, ¿vale? Una que esté conectada. Entonces, yo le he llamado Tris la escurrida. Vais a ver por qué. Porque tiene aquí unas cuantas cartas para escurrirse. Y tiene 8 de vida y 6 de horror. Por la trasera, ya sabéis, pues la ambientación del personaje. Esto leerlo siempre, que si no, no es lo mismo. Y para construir el mazo, pues tamaño de mazo de 30 cartas. Puedes meter cartas de rebelde de nivel 0 a 5, cartas de buscador de nivel 0 a 2 y cartas neutrales de nivel 0 a 5. Y independientemente de esto, tiene que llevar 3 cartas obligatorias, que es operaciones encubiertas, el operativo de la cámara oscura, ¿vale? Y una debilidad básica aleatoria. Eso es. Vamos con las cartas de la escurridiza, que las hemos separado un poquito. Operaciones encubiertas, ¿vale? Es un apoyo de coste 2, lo podemos asignar a pruebas de la test que hagamos, de intelecto, agilidad o tiene un comodín. Esta solo la tiene Tris, ¿vale? Y tiene una reacción, dice, después de que evadas a un enemigo, puedes agotar operaciones encubiertas para, o bien, o robas una carta, o te mueves a una localización conectada. ¿Veis? Evade y se escurre. Es una escurridita. El siguiente que tenemos es un aliado, que además es criminal como ella, que es Oliver Bishop. Tiene un coste de 4, lo podemos aportar a nuestras pruebas con agilidad y te da más 1 de agilidad a nuestro personaje. Tiene las ventanas de oportunidad, dice que durante nuestro turno podemos agotar a Oliver Bishop y movernos a una localización conectada. Como veis, no hace más que moverse nuestro personaje. Sí. Tiene, una vida de 2 y un horror de 1. Fuera de la lista, o algo así, que es para las habilidades, solo podemos asignar una de estas cartas a un test de habilidad. Dice, si este test tiene éxito por 2 o más, ¿vale? El investigador que lo ha realizado puede separarse de cada uno de los enemigos y moverse a una localización revelada. ¿Vale? Esta en sí este caso, sí. Revelada. En este caso tiene que ya conocerlo. Y vamos a ir con estos dedos pegajosos. Amigos de los genes. Tiene coste 1 y tiene para asignar como agilidad. Nos dice que es un talento, un límite de 1 por investigador, no podemos tener más de 1. Y la reacción es que dice que después de que hagamos una evasión de forma exitosa de un enemigo, podemos agotar esta carta para ganar un recurso. Ni tan mal. Vamos con la siguiente, que es un evento de coste 2, Breaking and Entering, que es como rompiendo y entrando, ¿no? Sí. Forzando la entrada. O algo así puede ser. Sí. Que es para investigar con intelecto. Y te dice, ojito, añade tu agilidad a tu intelecto para esta investigación. En el caso de Tris eso sería 8, que tiene 4 y 4. Sí. Si tienes éxito por 2 o más... Y eso si no tienes la carta de más 1 de agilidad. Claro, o más lo que le pudieras poner, pero de base son 8, ¿vale? Si tienes éxito por 2 o más, puedes automáticamente evadir a un enemigo en tu localización. Y esta acción no provoca ataques de oportunidad. O sea, podrías estar enfrentado a un enemigo, investigar con 8 de base. Si tienes éxito por 2 o más, encima evades al enemigo y te puede hacer combo por alguna de las que hemos visto, que las operaciones encubiertas, después de todo, bien te robas una carta o me muevo a pues de evadir. Pues, entonces, has investigado, te has llevado conseguir un recurso, lo que sea. Como mortal de Trips, ¿sabes? Claro. Investiga, evade y se mueve a otro sitio para conseguir más pistas. Locos. Suscríbete. Suscríbete. Vamos con la pitillera de la suerte,
que tiene un coste de 2, se puede asignar a una prueba de voluntad, es un objeto y dice que después de que tengas éxito en la prueba a la que asignes esta pitillera por 2 o más, entonces podemos agotar la carta y robar una carta. Vamos con una pistola, la M1903, coste 3, se puede asignar a una prueba de agilidad. Tiene 4 de munición y te dice, como acción, gastas 1 de munición y puedes combatir con agilidad. En este caso, Tris tenía 4. ¿Vale? Si el enemigo objetivo está agotado, este ataque hace +1 de daño. Sí. Y vamos a pintar la ciudad la ciudad o el pueblo de rojo. Es un evento, no tiene coste, lo podemos asignar como voluntad o como agilidad y nos dice que podemos buscar en las 9 primeras cartas del mazo de encuentros a un enemigo que no sea de élite. Lo tendremos que robar y ganaremos tantos recursos como la vida que aparezca que tiene nuestro enemigo. Luego volveremos a barajar el mazo de encuentros, porque como hemos ido sacando 9 cartas. Y es importante que diga la vida que tiene puesta en la carta, porque a lo mejor hay algo que ha salido de todos los enemigos ganan +1 o algo así. En ese caso no cuenta. Entonces, bueno, no está mal. Te llevas ahí... es negociación, así que no dispara, no tiene ataque de oportunidad. Entonces lo puedes hacer, te lo vas a enfrentar al enemigo y como tienes una acción gratuita para evadir, y con las cartas que hemos visto, puedes evadir y pirarte, dejarle tirado. Deberías de tener un compañero. Es de dejar las un cosas... compañero que vaya rematando las faenas. Yo me la estoy imaginando destrozando todo, dejándolo todo por medio, se lo digo. Vamos con la siguiente, que es un evento de coste 1, prestidigitación, ¿Sí? que es rápida, se puede jugar sin gastar acción y solo la puedes jugar durante tu turno. Dice, juega un objeto desde tu mano, reduciendo su coste en 2. Cuando termina el turno, devuelve el objeto, un objeto que controles a tu mano. No está mal. Para estos que tienen cargas, munición y demás, si ves que ya está tiritando, puedes recuperarlo para luego jugarlo y que vuelva a estar de primeras. Y vamos con la lengua de plata. Lengua de plata que tiene un coste de 2 y la podemos usar tanto en intelecto como en agilidad. Es un talento. Y nos dice que podemos gastar un recurso para obtener +1 de intelecto en un test que hagamos, una prueba de habilidad, o +2 si esta prueba es de evasión o negociación. Igualmente podemos gastar un recurso para añadir una de agilidad a una prueba de habilidad que hagamos y, como hemos visto antes, serían +2 si esta prueba es de evasión o negociación. Y vamos con el kit de ladrón, ¿vale? Que tiene 6 suministros, cuesta 3 jugarla y tiene como acción gastas un suministro y puedes investigar ya sea con agilidad o con intelecto. Si tienes éxito, ganas un recurso. Entonces, bueno, pues en el caso de Tris tiene lo mismo de agilidad e intelecto, así que dependerá de las cartas que tengas ya jugadas en tu control, si te dan más agilidad o más intelecto, o las que tengas en la mano para poder asignar. Eso es un poquito versátil, porque un poquito en función de la situación, pues tiras de una cosa o de otra. Y puede ser jugada también como intelecto. Uf. La debilidad. Está muy chunga, ¿eh? Sí. El operativo de la cámara oscura, el señor este, ¿vale? Que como veis es un enemigo que tiene 4 de fuerza y 4 para evadirle, ¿vale? Es cazador, es presa, pues Tris, ¿vale? Obligado, después de que evadas al operativo de la cámara oscura, coloca una de tus pistas en tu localización. Si no puedes, este enemigo se prepara, se enfrenta a ti y te ataca inmediatamente. Y la frase viene a ser algo así como: no hay donde esconderse, señorita. Eso es, te va a seguir persiguiendo porque este personaje es bueno en evadir, pero en este caso lo que quieren es que se enfrente. Claro, y tiene uno de vida y uno de cordura. A ver, no es muy difícil en ese sentido de matarle, siempre y cuando tienes que superar allí 4 de combate. Le veo muy doloroso porque te va quitando las pistas. Entonces, qué dolor, qué dolor. Sí. Te deshace el trabajo conseguido. Pues entonces... lo que yo he dicho, esta mujer te deja todo por medio. Paso. Suscríbete al canal, que ya queda poco para que llegue Arcane Horror el capítulo 2 y no te pierdas este vídeo de aquí. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla.